Bueno, el primer tema de esta mañana es el carácter moral de un pastor y yo creo que eso ha sido vital toda la vida. El apóstol Pablo escribió acerca de cuáles son los requisitos para pastorear y yo iba a entrar por ahí, pero dada la crisis pastoral en la que nosotros vivimos, la crisis de carácter en que vive toda la sociedad, yo pensé que quizás sería bueno hacer un poco de introducción antes de llegar a los requisitos para ser pastor, que era todo lo que iba a hacer en esta mañana, de manera que no nos va a dar el tiempo, pero pensemos por un momento. Yo creo que todo el mundo está apercibido de que el mundo está en crisis. Nosotros tenemos una crisis de liderazgo, pero la crisis de liderazgo, antes de ser de liderazgo, es una crisis de carácter. Afecta a todas las instituciones, todos los gobiernos, no importa el tipo de institución, nosotros tenemos un problema serio. Ahora, cuando una institución es dejada por Dios como columna y sostén de la verdad, y esa institución sufre una crisis de carácter, ya tú sabes que tenemos graves problemas. Y a veces pensamos que la educación teológica es la solución, pero los últimos 10 años, bueno, por mucho tiempo antes, pero en los últimos 10 años eso ha probado que no, que dones, talentos, experiencia, educación teológica, nada de eso es garantía de que tú vas a terminar bien. Y la última experiencia, la más penosa quizá porque es la más fresca, es la del pastor Steve Lawson, quien estuvo con nosotros en Santo Domingo en 2 ocasiones diferentes. Tremendo predicador, dedicado a la palabra de Dios, dedicado al ministerio. Estuve con él también en el Shepherd's Conference un par de veces. Podía ser mi mentor. Supe orar con él por mí. Y realmente cuando se anunció lo que se anunció y todo lo demás que siguió saliendo, yo estaba en un tiempo con estudiantes del seminario de Southern de pregunta y respuesta por Zoom y no sabía nada. Y cuando terminé, hablábamos justamente de la crisis moral de nuestros días. Y cuando terminé, abrí mi celular y me encuentro la noticia que alguien me había enviado de Steve Lawson. Y literalmente yo cerré mi oficina, me quedé como boquiabierta, no sabía qué decir, no sabía cómo levantar la cabeza, como por media hora, 45 minutos. No quería ni siquiera que me interrumpieran. Pero una vez más, eso prueba que si nosotros no caminamos con el Señor día a día, si nosotros no dependemos del Espíritu de Dios, si nosotros no cultivamos una vida de palabra, nosotros no vamos a terminar bien. Si nosotros no somos personas humildes, enseñables, en crecimiento, capaz de recibir corrección, capaz de rendir cuentas con frecuencia. De hecho, como paréntesis, cuando yo regrese a Santo Domingo, yo me regreso el sábado, el domingo predico en una iglesia en el este, y ahí mismo el resto de los pastores de mi iglesia se unen a mí y tenemos 3 días de retiro pastoral. El primer orden del día es cada uno tiene que dar una rendición de cuenta de cómo está su relación con Dios, la relación con su esposo, la relación con sus hijos, la relación con tu ministerio, tu estado de satisfacción, si tiene problemas financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego te hacemos preguntas a cada uno por separado, ahí todos juntos. Y luego uno de nosotros se para, le pone la mano y ora por él. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Los llaneros solitarios no llegan, no terminan bien, porque están fuera de diseño. Nosotros no estamos supuestos a correr solos. Y la idea de que el pastorado es una posición muy solitaria, yo sé que eso se dice, pero eso es contradiseño. Eso no se supone que sea así. Nosotros los pastores somos ovejas en necesidad. Lo que yo le digo a nuestra iglesia todo el tiempo, no hay nada que tú necesites que yo no necesito. Porque yo soy una oveja del Señor. Si tú necesitas oración, yo también. Si tú necesitas alguien con quien hablar, yo también. Si tú necesitas rendir cuenta, yo también. Si tú necesitas ser enseñable, yo también. No hay nada que una oveja necesite que yo no necesite.
Y si nosotros no lo vemos así, no vamos a terminar bien. El mensaje que preparo para la iglesia tiene que ser para mí primero, tiene que servirme de espejo a mí primero, tiene que producir convicción en mí, tiene que mostrarme un Dios más grande, tiene que llenarme de pasión primero, porque si no, yo no tengo nada que decirle a los demás. Y eso es semana tras semana. Y Dios es lo suficientemente grande como para hacer eso todas las semanas. Y eso es parte del problema, que nosotros nos hemos visto como maestros de otros, pero no como estudiantes del Señor. Y antes de yo ser maestro de otro, yo necesito un maestro de parte de Dios. Entonces déjame decirte, sin aludir a los nombres particulares, pero porque esa no es la idea. Yo mencioné a Lawson simplemente porque yo sé que todo el mundo está apercibido de su nombre, pero déjame decirte rápidamente. Yo te voy a hablar muy brevemente de 12, 14, 15 individuos que tenían o eran reformados o tenían una doctrina bíblica sólida, todos autores, la mayoría con PhDs o doctorados, todos conocidos, bastante conocidos, y que no terminaron bien. Entonces te lo voy a dar con abreviaturas. MD 2014 renunció por abuso de poder, y créeme que abusó de su poder significativamente. 2015, TT es denunciado por una mujer en su iglesia con quien había cometido adulterio. Él renuncia, o le hicieron renunciar, se va. A los 6 meses, una iglesia en esta ciudad lo contrata erróneamente, 6 meses después, para luego entonces la mujer de aquella iglesia venir y decirle a esta iglesia que lo contrató: ¿qué están haciendo? El adulterio fue hace 6 meses, fue conmigo, pero yo no fui la primera, yo fui la segunda. Había uno anterior a eso y esa iglesia entonces lo canceló también. En el 2015, 2016, 2018, BH renuncia por acusaciones de índole sexual. 2018, PP cancelado por mal manejo de finanzas y encubrimiento de abuso sexual. 2019, JM cancelado por abuso de autoridad y uso indebido de finanzas. 2019, JH niega la fe. El mismo fin de semana que anunció que negaba la fe, anunció que estaba dejando a su esposa y se unió a una marcha del grupo LGBT. 2020, DP practicaba el tiro al blanco, fue a una práctica de tiro con un amigo, tomó la pistola, se la apuntó a la cabeza y se quitó la vida. 2020, RZ aparecen luego de su muerte que estuvo involucrado en múltiples escándalos sexuales, un apologista de la fe cristiana, conocía la fe, vivió la fe, defendió la fe y vivía múltiples, o aparecieron múltiples escándalos sexuales que alguno de ellos tú no lo oyes ni en el mundo inconverso. 2022, JH renuncia de su posición debido a acusación de índole sexual. 2022, uno de los grandes teólogos del siglo XX, KB, no el más ortodoxo, pero gran teólogo, admirado por mucha gente. Luego que él muere se descubre que tuvo un amante, la mudó a su casa, no sé cómo su esposa consintió, y así murió. 2024, TE renuncia de su posición por un pecado de años atrás, y así se quedó. Nadie sabe qué fue lo que pasó, dejó a todo el mundo en el aire. 2024, Steve Lawson, ni siquiera quiero mencionar su nombre, es muy doloroso para mí. Y semana después, estando nosotros en Monterrey haciendo nuestra conferencia anual por su causa, me entero que este pastor de 37 años, S.B. Corta, consejero por año, fue a Santo Domingo, estuvo en nuestra iglesia entrenando gente para dar consejería, que su esposa lo había abandonado con su hijo, se fue a un lugar no conocido porque él era un abusador. Toda esta gente son autores, la gran mayoría tienen doctorados, muchos de ellos profesores de universidad, de seminarios, algunos fueron presidentes de grandes denominaciones. Un buen número de ellos tenían mega iglesias con buena doctrina, no de la prosperidad,
15 en 10 años. ¿Qué es lo que va a detener esto? Y lo único que puede detener esto es siervos humildes que caminan con Dios, que saben que pueden caer, que lo saben en su mente, que lo saben en su corazón y que por tanto no tienen que conocerlo en su vida. Lamentablemente nosotros nos vamos alejando de Dios. No nos damos cuenta que nos estamos alejando de Dios, porque todavía amamos el púlpito, todavía amamos la iglesia, todavía amamos nuestros ministerios. Pero eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso no fue disciplinada por Cristo porque tenía mala doctrina. Al contrario, ellos desenmascararon los apóstoles, los falsos apóstoles. A Cristo le dice, yo reconozco tu ardua labor. Wow, tu esfuerzo. Pero tengo un problema contigo. Es que tú puedes amar todo eso, pero a mí tú no me amas. Tú perdiste tu primer amor. El primer amor no es el que la gente tiene cuando conoce a Cristo, como algunos han dicho. No, eso no es amor. Cuando tú te conviertes hoy, no me digas mañana que tú amas a Cristo, porque tú ni lo conoces bien. Tú tienes un amor, como decía C.S. Lewis, de necesidad. Tú lo necesitas. Tú tienes need love. Pero el amor de dar a su vida, a su causa, eso tú no lo tienes. El primer amor es el amor por Dios. A nosotros se nos olvida que amor por el ministerio, por el púlpito, por predicar o por viajar, en mi caso, y hacer conferencias, eso no es lo mismo que amor por Dios. Pero lo confundimos. Y la línea más dolorosa de los labios de Cristo para la iglesia de Éfeso es, mira desde dónde has caído. Volaste alto. Y mírate ahora, en el suelo. Y nosotros tenemos que saber que es importante comenzar bien, pero es importante terminar bien. Y cuando tú miras el registro bíblico, tú no dirías que David terminó bien, si terminó con la familia destruida. Moisés, lamentablemente, el gran Moisés, ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. El apóstol Pablo decía que él corría no dando golpes al aire, como si no tuviera meta, no fuera que habiendo predicado a otro, él mismo fuera descalificado. Él estaba consciente que él podía ser descalificado. El problema es que nosotros sabemos muchas de estas cosas, pero pensamos, a mí no me pasa. Y tú tienes que establecer los límites. Mi esposa anda conmigo no porque a ella le gusta viajar, es que nosotros los pastores de nuestra iglesia, desde el día 1, cuando solamente había un pastor, que era yo establecí, el resto lo aprobó, nosotros no viajamos solos. O te acompaña tu esposa o te acompaña alguno de nosotros, y si nosotros tenemos que pagarlo, lo vamos a pagar porque el cuidado tuyo lo vale. Si otros lo quieren pagar, bueno, gloria a Dios por eso, pero si no, nosotros lo pagaremos. Nosotros necesitamos cuidarnos y así sucesivamente. Entonces, Paul Tripp en su libro Lead, en español es Sé líder, dice que el arma número 1 con la que el enemigo, aunque el enemigo usa para atacar, desarticular, derrotar y poner a un lado a los líderes ministeriales, es el ministerio. El arma número 1. Y de hecho, todos esos líderes que yo te mencioné, fue el ministerio que le disparó, por así decirlo, porque fueron tropiezos en el ministerio, a causa del ministerio, por culpa del ministerio. Pero en realidad el ministerio no es el problema, es como yo manejo el ministerio. Ese es el problema. Entonces, antes de cuidar del ministerio, yo tengo que cuidar de mí. Por eso el apóstol Pablo escribió y dijo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Tengo que cuidar de mí mismo, de cómo hago el ministerio, cuidarlo con temor y temblor. Porque yo no puedo olvidar que las ovejas que yo estoy cuidando fueron compradas a precio de sangre. Si tú tienes, esto es un ejemplo sencillo, pero si tú tienes una prenda preciosa, algo de diamante, te lo dejó tu tatarabuelo y ha ido pasando de generación en generación, no creo que tú andarías tirándolo para arriba
con lodo abajo y que pudiera caerse porque tú le otorgas un gran valor. Imagínate ahora, cuando esto no te lo dio tu tatarabuelo, te la puso Cristo en tus manos y el precio es la sangre que yo derramé. Y que luego te involucres con una de las ovejas que Cristo compró a precio de sangre. Eso es terrible y eso hace que tú y yo tengamos que cuidarnos. Como mencioné al principio, tu conocimiento o el mío, los dones, talentos, experiencia, nada de eso nos protege de una caída, nada de eso. Nosotros necesitamos humildad, nosotros necesitamos dependencia del Espíritu, nosotros necesitamos límites, nosotros necesitamos rendición de cuenta, alguien que me pregunte por mi vida. Nosotros hacemos retiro pastoral 2 veces al año, ya tenemos años haciéndolo y ha sido muy bueno. Pero cuando algo no luce bien, no esperamos el retiro pastoral para hablarnos unos a otros. Y eso ha sido muy bueno. Yo creo que eso implica que verdaderamente te amo bíblicamente. Te amo lo suficiente como para caminar contigo, para señalarte las cosas, porque no quiero que caigas, porque me dolería si caes, porque me dolería que afectemos el cuerpo de Cristo, que hagamos daño a las ovejas y estamos caminando juntos. Y eso es vital. Ok, déjame leerte una cita más de Paul Tripp. Ningún líder es inmune a las tentaciones, porque ningún líder está libre de pecado ni ha terminado con su santificación. Ninguno. Los líderes son susceptibles a la ceguera espiritual. Los líderes no siempre tienen el corazón de Dios. Los líderes no siempre encuentran gozo en aquello a lo que Dios le llamó a hacer. Ningún líder. Y la cita continúa y él dice algo así como que mientras tú estés de este lado de la gloria, tú y yo seguimos siendo un riesgo para nosotros mismos. Tú y yo seguimos siendo un riesgo para nosotros mismos. Literalmente hablando. Yo soy mi mayor riesgo. Porque dentro de mí se esconde el pecado, porque todavía no hemos llegado a aquel lado de la gloria. Pero donde quiera que yo voy, el pecado va conmigo. Y uno de los pecados como más aceptados por todos nosotros, pero altamente repudiado en la palabra, es el orgullo. Es tan común, todo el mundo lo tiene, son diferentes grados, y eso lo hace común, pero eso lo hace aceptable. Pero Dios dice que Él odia el orgullo, lo dice de varias maneras. Con relación al orgulloso, Dios dice que yo me opongo al orgulloso. Que yo le doy gracia al humilde, pero me opongo al orgulloso. Lo dice más de una vez, de manera repetitiva. De forma que cuando alguien, que antes de la caída viene el orgullo o la arrogancia, dependiendo de la Biblia que tú tengas. En otras palabras, nadie ha caído sin que sea orgulloso, de alguna manera. Dios le da gracia al humilde, le advierte, lo recoge, le manda individuos. Pero el orgulloso, Él le llama la atención por igual, una vez y otra vez, pero llega un momento y le dice, ok, sigue tu camino. He tratado, pero tu orgullo no te deja. Y parte de la razón es que cada vez que nosotros apuntamos el dedo a otro, y yo tengo que como que hacer así entonces para que el pulgar me apunte a mí y me recuerde, mira, ese es fulano, pero no te creas que tú estás muy lejos de él. La única razón por la que no ha pasado es por la abundancia de mi gracia sobre ti. Es la gracia de Dios la que nos restringe. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la gracia de Dios para perdón de pecados solamente. No, la gracia de Dios es el medio a través del cual Él me empodera, me advierte, me guía, me llena, me dirige. Pero yo tengo que hacerle caso a la voz de Dios y eso requiere tiempo en su palabra, pero requiere tiempo con Dios. Y requiere tiempo en su palabra con Dios. Porque recuerda el texto en el libro de los Hechos, capítulo 4, donde Juan y Pedro están hablando de una forma que le está impresionando a la gente. Dice, ¿cómo que esta gente sin educación, sin letras, habla como habla y con tanta de nuevo y osadía? Y el mismo texto ahí dice, pero reconocieron que habían pasado tiempo con Jesús. Esa es una pregunta para mí y para ti. ¿Tú y yo pasamos tiempo con Jesús?
Pero yo puedo pasar tiempo con la Biblia sin Jesús. Lo que no puede pasar tiempo con Jesús sin leer la Biblia. Pero muchísimos teólogos liberales, que no son ni siquiera cristianos, pasan tiempo con la Biblia, tratando de refutarla o encontrarle faltas o viendo cómo se le aplican a otros, pero no se le aplican a sí mismos. Paul Tripp: los líderes pueden tener malas actitudes y pueden esconder pecados secretos. Los líderes no siempre son sumisos al Señor, a quien fueron llamados a servir. Los líderes no siempre tratan a las personas con la misma gracia que Dios les ha extendido a ellos. Los líderes son capaces de perder el camino. Es amor y una gracia protectora el tomar seriamente el pecado en la vida de un líder. Y recordar que el ministerio, escucha esto, el ministerio es guerra espiritual. Nosotros hemos oído mucho, hemos criticado incluso a nuestros hermanos pentecostales por la manera como han abordado la guerra espiritual, y creo que la han abordado incorrectamente. Tú sabes, no todo es un demonio y no todo el mundo está poseído, y el problema principal no son los demonios, soy yo, pero no hay una duda de que hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual, no es que la hacemos, es que estamos en ella continuamente. Yo no tengo que hacer nada para estar en esa guerra espiritual. Nosotros ocupamos un territorio enemigo. Nosotros estamos tratando de empujar, desalojar al enemigo del territorio que ha ocupado mediante la predicación del Evangelio. Eso es guerra espiritual. Nosotros luchamos contra las huestes espirituales de maldad, Efesios 6, en las regiones celestiales, que yo no veo, que yo no sé cómo operan, que son poderosas y que no son 2 o 3, son huestes de maldad, espirituales de maldad. De manera que nosotros, si estuviéramos más apercibidos de que esto es guerra espiritual, yo creo que nosotros pelearíamos o viviríamos el ministerio más sobriamente. Ahora, la razón por la que todas estas cosas se le pudieran hablar a una congregación por igual, de otra forma, pero la razón por la que hay que hablarla entre nosotros como líderes, en primer lugar, es porque como va el líder, va la gente. Como va el líder o los líderes, va la gente. Escucha lo que dice 2 Crónicas 12:1. Cuando el reino de Roboán se había afianzado y fortalecido, cuando tú leas la palabra, por lo menos a mí me gusta prestar atención cuando leo la palabra por palabra, escucha, ¿cuándo? En otras palabras, no antes. Algo pasó cuando el reino de Roboán se había afianzado y fortalecido. O sea, que me están uniendo una ocasión con algo que había ocurrido en el reino de Roboán. Fue que se afianzó y fortaleció, él abandonó la ley del Señor. Me voy a parar ahí porque no ha terminado el versículo todavía. ¿Cuándo fue que pasó? Cuando él se fortaleció y se afianzó. ¿Tú ves el peligro del orgullo? De la autoconfianza, de yo sé, yo puedo, yo tengo experiencia. Entonces escucha ahora. Él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Como el líder va el pueblo. Y esa es la razón por la que en la Biblia, cada vez que había una crisis, Dios llamó a los líderes. Pasó algo en el Edén, Adán, ¿dónde tú estás? Sí, pero Eva comió primero. Adán, ¿dónde tú estás? Pasaron cosas en 40 años en el desierto. Moisés, nos encontramos en el tabernáculo, vamos a hablar. Cuando había una crisis en Israel, Dios llamaba a sus profetas, no al rey, al profeta. Ve y dile al rey. Cuando Cristo iba a morir horas antes, llamó a sus 12, vamos a hablar. Es con el liderazgo que yo necesito hablar. La razón es muy sencilla. Cristo le enseñó, Lucas 6:40, todo discípulo cuando es enseñado bien será como su maestro. Yo no sé tú, hermano, pero yo estoy consciente todo el tiempo de que los miembros de la Iglesia Bautista Internacional, como se llama nuestra iglesia, de la IBI, como le dicen, van a ser como nosotros los líderes. Van a ser más o menos siervos, más o menos humildes o más o menos orgullosos.
van a ser más o menos piadosos, más o menos estudiosos de la Biblia, dependiendo mucho de cómo le entrenamos. Y eso pone un gran peso. Pero todo eso tiene que ver con el carácter moral de un pastor, literalmente. Yo acabé el lunes, estaba enseñando un curso de doctorado para el Southern Baptist Theological Seminary, allá en nuestra propia iglesia, que se hace desde allá. Y le hablaba precisamente a ellos de estas cosas. Y decía, ustedes tienen que aprender esto ahora, porque si no lo aprenden ahora, luego lo pueden aprender. Pero puede ser que lo aprendan después que hayan cosechado grandes consecuencias. Nosotros, y eso es verdad para todo el mundo, como un presidente hable, terminar hablando la nación. Como un presidente se comporte, terminar la nación comportándose. Como un presidente gaste dinero, así terminará la nación gastando dinero. Como un padre de familia, padres, hablen, comporten, gasten dinero, así mismo va a pasar con su familia. Simplemente lo que vamos detrás, copiamos lo que van delante. Entonces, escucha lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta. Recuerda que la segunda carta de Pablo a Timoteo es lo último que le va a decir a Timoteo. Ya no habrá una tercera de Pablo. Nada más va a salir de la pluma de Pablo de aquí en adelante. Él está preocupado por su discípulo más joven. Y en su segunda carta, en 4, versículos 6 y 7, le dice, porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Nota cómo Pablo se refiere a la vida que tú y yo llevamos. Una pelea. He peleado la buena batalla. Y de hecho, la palabra ahí en el original implica una pelea que es como cuerpo a cuerpo. Esto es como es, literalmente hablando. Pablo no está usando un lenguaje poético, Pablo está usando un lenguaje comunicativo, que comunique algo real. Y en una pelea tú sabes cómo es, ¿verdad? Que tú tienes que observar a tu contrincante, de dónde vienen los brazos, cómo te va a proteger de los golpes que vienen. Tienes que estar alerta, lo cual se nos dice múltiples veces. Y en esa carrera de la que Pablo habla, que también nos dice que es una carrera, hay un comienzo, hay un final. Lo importante no es simplemente cómo comienzas, es cómo terminas. Imagínate un corredor olímpico que está corriendo una carrera, que él está continuamente viendo quién se le está acercando, está continuamente viendo para el lado, si lo están aplaudiendo, lo están viendo o no, si su esposa está ahí en las gradas, él se va a caer, va a chocar. La única manera de correr esta carrera es como Pablo la describió. Tú pones los ojos en la meta y tú corres olvidándote de lo que está atrás y te esfuerzas por lo que está adelante, tratando de alcanzar el premio que está adelante. Escúchalo aquí, 1 Corintios 9, 26, 27. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo. Otra vez, una pelea. No como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo está consciente que hay una meta, hay una carrera, hay una línea final. Pablo no perdía su tiempo. Le escribe a los Efesios y le dice en el capítulo 5, 15 y 16, aprovechado bien el tiempo. Y la palabra para tiempo ahí es kairos. Y kairos es una ventana de oportunidad que se va a cerrar, que yo no tengo para siempre, porque los días son malos. Pero le dice primero, no sean insensatos. Cuando yo corro sin aprovechar bien el tiempo, Pablo me dice, eres un insensato porque no has entendido bien de qué es que la vida se trata. La pérdida de tiempo frecuentemente lleva a consecuencias y a tropiezos. Porque la pérdida de tiempo implica que yo estoy usando un tiempo que debía haberlo usado de una manera quizá para el Señor de alguna manera y lo estoy usando en algo que está distrayendo mi mente. John Piper ha dicho recientemente, simplemente como una ilustración, y es una forma jocosa de ilustrar un punto serio. Él dice, yo creo que Dios permitió el desarrollo de las redes sociales solamente con una intención,
para demostrar que no es verdad que la gente no tiene tiempo para leer la Biblia. ¿Sí o no? Aparecieron las redes sociales y de repente todo el mundo tiene tiempo para ver las redes sociales. Y algo que mi iglesia sabe, yo tengo Twitter, que hoy es X, y lo uso para educar. Hay una cuenta con mi nombre en Facebook, la maneja la oficina para educar. Hay una cuenta en Instagram que tiene mi nombre, que la maneja la oficina para educar. Yo no ando en redes sociales, no me interesan las redes sociales. Yo no tengo tiempo para las redes sociales. Yo no voy a decir tampoco que todo el que tiene una red social está en pecado. No, claro que no. Pero todo el que pierde tiempo en redes sociales está en pecado. Claro, porque lo está perdiendo, que es otra cosa muy diferente. Mi esposo y yo no vemos televisión. No decimos que el que ve televisión está en pecado. No, yo no quiero exponerme a antivalores. Y yo no encuentro nada en televisión que de alguna u otra forma, tal un anuncio no sea un antivalor. Me preguntaba años atrás, ¿esto que está pasando ahí frente a la pantalla es algo que si Cristo estuviera al lado yo me sentiría cómodo o lo pasaría? Y yo creo que mucho de lo que nosotros vemos no lo veríamos si Cristo estuviera al lado. El problema es que yo tengo a alguien de la misma estatura de Cristo adentro, no al lado. Todo eso tiene que ver con mi carácter moral. Porque lo que yo me expongo, nosotros sabemos, médicamente hablando ahora, todo lo que tú ves, todo lo que tú experimentas, bueno o malo, deja huellas en tu cerebro, literalmente hablando. El cerebro es plástico y hablamos de la plasticidad del cerebro. Pero no solamente eso, es que las experiencias que yo tengo forman uniones cerebrales. Las malas forman uniones de mala manera, por eso es tan difícil deshacerse de un hábito. Y las buenas forman uniones cerebrales también, pero de buena manera. Y ese cerebro es más plástico en los primeros 21 años de la vida. Y esa es la razón por la que es tan difícil de sacar a un joven después que ha cultivado años en pornografía o años en la droga o años de cierto tipo de conducta. Porque no es simplemente que él sepa que es un pecado, el que va a tener que luchar para alejarse de eso, para que esas uniones mal hechas, que toman meses y años en deshacerse, puedan terminar deshaciéndose. Pero eso pasa con nosotros a lo largo de toda la vida. Entonces yo no quiero huellas en mi cerebro de cosas que de alguna manera cultivan hábitos, formas de pensar, deseos en una dirección que me van a alejar de Dios. Recuerda lo que Pablo dijo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales de maldad. Pero ¿cómo se expresa en ella? Yo nunca he hablado con un demonio. He estado una o dos veces con personas endemoniadas, pero el resto del tiempo es con personas comunes y corrientes. Es a través de personas comunes y corrientes, influenciadas por el mundo de las tinieblas, que Satanás hace su trabajo, sin lugar a duda. Recuerda cómo Pedro trató de parar al Señor Jesucristo cuando iba a Jerusalén, y ¿qué hizo Cristo? No le dijo, apártate de mí, Pedro. No, apártate de mí, Satanás. Satanás sabía que si él iba a lograr la batalla, ganar la batalla en el Edén, iba a ser dándole a la cabeza. Pero él no fue donde Adán, claro que no. Él fue donde Eva, a través de otros, personas que puedan influenciar a la persona a quien tú quieres realmente hacer derrumbar. Satanás quería derrumbar a Job. Y entonces él fue donde Dios y tuvo esta conversación y le dijo a Job, le dijo a Dios, Dios le dice, ¿tú has visto a mi siervo Job, intachable, apartado del mal? Y Satanás le dice, sí, claro, tú le tienes un círculo de protección alrededor, quítale el círculo de protección y verás si él no te maldice en tu cara. Ok, él se va, Dios le dice, bueno, ahí está su vida, pero no le puedes quitar la vida. ¿Tú sabes qué pasó con la esposa de Job, verdad, en un momento dado? Que le dice, ¿todavía tú retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Dios que Job probablemente terminaría haciendo? Que lo maldeciría. El texto no lo dice,
Yo creo, para que no diga que esto es lo que yo dije que el texto dice. ¿Okay? Pero yo creo que Satanás fue a trabajar donde la esposa de Job para influenciarlo, para que terminara diciendo exactamente lo que él le dijo a Dios que él diría. Maldice a Dios. Literalmente hablando. Ayer, el domingo, estábamos hablando con el pastor ejecutivo y su esposa. Estábamos conversando entre un culto y otro en el camerino y Katy estaba ahí también. Estábamos relajando, ellos tienen 20 años de casado, estábamos relajando que al principio su esposa era muy iracunda y que siempre que él iba a predicar, pues siempre pasaba algo. Y nos estábamos riendo de eso. Y eso puede ser jocoso en algún momento, pero es serio a la verdad. Y entonces él dice, mira, en estos días íbamos como a comenzar una discusión y ella me dijo, no, que tú estás predicando el domingo, dejemos eso para después. Y se acordó, pero eso ocurre, hermanos. O sea, estas luchas espirituales se dan a través de entes humanos que son influenciados. Y Satanás juega sucio, pero es astuto, sabe cómo hacerlo, es poderoso y juega con nosotros. Entonces, ¿qué tiempo tengo? Déjame ver. Ok. Entonces recuerda, Satanás siempre ha ido detrás del liderazgo, y eso somos nosotros. Él fue detrás de David y lo incitó para hacer un censo. Tú conoces la historia, murieron 70,000 personas. Un líder peca y 70,000 personas mueren. ¡Wow! Eso para recordarnos, las consecuencias de la caída de un líder son inmensas. Inmensas. Cristo le dijo, golpearás al pastor y se desperdigarán las ovejas. Eso fue lo que pasó. O sea, él sabe, él no va a gastar tiempo con 1,000 ovejas, él solamente tiene que gastar tiempo con un pastor o el liderazgo, o dividir una iglesia a través de los líderes. El resto es como, ya me voy, los dejé, porque ya hizo su trabajo. Y de ahí que nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar nuestro carácter moral. Te mencioné líderes de la historia muy reciente. Déjame darte 3 líderes de la historia reciente, pero décadas atrás. En el año 1945, los 3 evangelistas más conocidos eran Billy Graham, Chuck Templeton y Brown Clifford. ¿Okay? De los 3, el que menos prometía era Billy Graham. Tanto así que él tenía una novia en esa ocasión, que lo dejó porque él como que no prometía mucho. ¿Qué pasó? Bueno, eso fue en el 45. 5 años después, en 1950, Templeton dejó el ministerio y dijo que él no era cristiano, que él era agnóstico. 4 años más, 1954, Clifford perdió su familia, el ministerio, su salud y finalmente su vida. Era un alcohólico. Murió de cirrosis alcohólica. Y el único que quedó fue Billy Graham. Ahora, Billy Graham encargó personas que oraran por él en contra de las 3 F. Fama, ahí está el orgullo, femeninas y fortunas. O sea, él fue y le pidió a gente, mira, yo quiero que ustedes, 2 o 3, oren en contra de la fama, que no se me llene la cabeza. Y Billy Graham terminó siendo, yo creo, uno de los ejemplos de humildad más significativos que nosotros hemos tenido, independientemente de que estemos de acuerdo con toda su teología o no. Fue donde otro grupito le dijo, mira, yo quiero que tú ores en contra de la fortuna, que si Dios me bendice, que eso no me llene la cabeza tampoco, como que me haga una gran cosa. Fama y femeninas, cuidarnos justamente de la influencia del sexo opuesto. Y lamentablemente muchas de las caídas que han ocurrido, que yo he mencionado, tienen que ver con eso. Cuando una caída ocurre, tú sabes que esa persona, no importa quién, Dios no lo permita, si me ocurre a mí mañana, puede concluir lo mismo que te voy a decir ahora. Él venía alejándose en su corazón del Señor. No puedes caer afuera si no caes adentro primero. El mundo externo es simplemente una reflexión de nuestro mundo interior. Lamentablemente, y eso es algo, ahora en marzo hay una reunión especial con todos los consejeros de nuestra iglesia y le pedí al pastor de consejería que me diera la primera hora para hablar de alguna de estas cosas, pero nosotros tenemos demasiado tiempo tratando de ayudar a la gente a arreglar su mundo exterior
eso no funciona. Déjame darte un ejemplo. No, que mi esposo cuando llega del trabajo llega airado y no hay quien le hable. Bueno, pues mira, cuando él llegue trata de no traerle problemas, déjalo que le dé, dale un tiempo para que él se enfríe. Eso no va a funcionar. Porque ese no es el problema. Porque no todos los esposos llegan así. Entonces, en consejería, él puede llegar airado y todo lo que tú quieras. Entonces, cuando yo lo veo ahora, no era algo que yo hacía hace 20 años porque no lo conocía tan bien como ahora. Cuando yo lo veo ahora, digo, fulano, cuéntame, ¿es así o no es así? Yo te llego malhumorado, qué sé yo. ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Bueno, eso es ira. Ok, ¿tú sabes lo que la palabra dice de la ira? Bueno, que la ira es un pecado, ok. ¿Qué hacemos con los pecados? Bueno, tenemos que arrepentirnos. Ok, ¿y tú sabes qué más dice la palabra? Dice que el amor no se irrita. Que el amor no se comporta indecorosamente. Aquí no hay un problema del trabajo y de exceso de trabajo y de ira, que hay un problema de amor. Entonces hay un pecado de ira originado porque o amas más el trabajo, o te amas más a ti mismo, o tus logros que a tu esposa y tus hijos. Entonces, ese es el mundo interior, con eso que tenemos que lidiar. Porque el paciente que viene donde mí con algo, con una fiebre, todo, se le duele el pecho, tiene dificultad respiratoria, está débil, no tiene hambre, tiene fiebre, yo no le digo, mira, esto es para el hambre, esto es para la fiebre, esto es para el dolor de cuerpo, no, te investigamos y te decimos, tú tienes una sola cosa, tú tienes neumonía, mira, un antibiótico. Con eso que tenemos que lidiar. Bueno, de esa misma manera, nosotros tenemos que arreglar el mundo interior. Y con el grupo de pastores que estaba ahí en ese curso doctoral ahora, yo decía, lamentablemente, cuando los estudios se han hecho, la mayoría de los pastores todavía no tienen su mundo interior arreglado. Porque las prioridades no están en orden. Y él frecuentemente trata en su mundo con lo urgente, lo importante y lo prioritario que es Dios, está de último. En un examen, él pone a Dios de prioritario, a su familia de importante y todo lo demás de urgente. Pero eso no es como el mundo vive. El mundo vive con, es tarde, tengo que llevar al muchacho al colegio, ya no me dio tiempo a orar, yo oraré en el camino, yo oraré después. Hoy se me olvidó leer la Biblia. No me hable de eso ahora, que no tengo tiempo. Mañana hablamos, que tú siempre tienes un problema con los muchachos. Deja al muchacho tranquilo. Lo urgente, lo urgente, lo urgente. Y el problema es que cuando lo prioritario no está en su lugar, nosotros vamos a crear todos los problemas que nosotros vemos en la iglesia y en la casa. Todo eso tiene que ver con mi estado moral, mi mundo moral, la condición moral del pastor. Esta es una historia, yo la he hecho múltiples veces, pero yo creo que la historia es una ilustración, no sé si pasó de verdad, pero es tan buena para ilustrar lo que estoy diciendo, que la voy a seguir repitiendo no sé cuántas veces más, pero esta niña llega a su casa y quiere jugar, le dice a su papá que quiere jugar, su papá está cansado, él quiere ver televisión, le da un pedazo de papel con lápiz, le dice, vete a colorear, y ella se va y luego viene a los 5 minutos, papi, no, yo estoy aburrido, yo quiero ir contigo que yo quiero jugar. Él no está en eso, él está cansado, llegado del trabajo. Es el papá que siempre llega airado a la casa, ese mismo, el que está. Y él ve para un lado y ve un mapa en un periódico, un mapa del mundo. Se le ocurrió una idea, tomó la hoja, la arrancó, la rompió en varios pedazos, le dio un scotch tape de eso para pegar, le dijo, mira mi hija, trata de armar ese mapa, pégalo de nuevo, ponlo en orden. Cuando tú termines, tú vuelves. Y él pensó, se sentó, tengo 2 horas para ver televisión. 15 minutos viene la niña. Papi, ya yo lo armé. ¿Que tú qué? Sí, mira papi, mira, está más o menos bien armado. Y él dijo, pero ¿y cómo tú hiciste eso? Y ella tomó el papel y dijo, papi, mira, esa es la figura del hombre. Cuando tú le das la vuelta a la hoja, hay una figura, la figura del mundo, perdón. Cuando tú le das la vuelta a la hoja, atrás hay una figura de un hombre. Cuando tú armas al hombre, el mundo queda armado. Cuando nosotros armemos al hombre, en su interior, su mundo quedará armado. Su mundo externo con Dios, su mundo externo con su familia, su mundo externo con la iglesia,
con sus amigos, con sus relaciones. Ese es el problema. Que nosotros queremos... Yo podría hablarte mucho del mundo moral del pastor, o el carácter moral del pastor, pero tenemos que hablar de cómo es que luce ese mundo, ese corazón, cuando no está bien armado. Lamentablemente eso es como es. Y desafortunadamente, pero es como es, no hay ninguna profesión en el mundo más éticamente demandante que el pastorado. Porque yo tengo que lidiar con ovejas compradas a precio de sangre. Tengo que dejarme moldear por el Evangelio, moldearme por Cristo, para luego ir a moldear a otra gente que no quiere ser moldeada. De la misma manera que yo fui moldeado, de manera que mi carácter moral pueda contribuir a impactar el carácter moral de otros. Dicho todo eso, lamentablemente el tiempo se ha ido, pero en el tiempo que nos queda, es la razón por la que Pablo dice que estos son los requisitos para ser pastor. 1 Timoteo 3, 2 al 7. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la casa de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Wow. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que el pastor debe ser irreprochable. Eso no implica sin pecado, porque eso no existe. Irreprochable. Todo lo demás es simplemente las áreas donde él debe ser irreprochable. O sea, aquí hay múltiples requisitos, pero es como uno solo, irreprochable. ¿Dónde, Pablo? Bueno, comienza con su casa. Tiene que tener bien organizada su casa. Comienza con su matrimonio. Debe ser marido de una sola mujer. Sus hijos deben ser bien comportados. En el manejo del dinero, él no puede ser avaricioso. En sus relaciones, no puede ser contencioso. Básicamente es eso. Es un solo requisito, irreprochable. Ahora, déjame decirte lo que la palabra significa en el original. No he encontrado mal cuando es censurado o atacado, es decir, sin culpa a la luz del panorama completo. Aquí la persona, el acusador, que intenta apoderarse del carácter de alguien mediante una censura injustificada, se muestra infundada. Es decir, cuando el asunto se entiende en su contexto completo. Déjame mostrar esto. ¿Cómo es que yo puedo ser un hombre con pecado y a la vez ser irreprochable? Bueno, yo ofendo al hermano, ¿tu nombre, perdón? Víctor. Víctor, yo ofendo al hermano Víctor aquí. Luego me doy cuenta, 5 o 10 minutos después o antes de terminar la conversación, yo soy irreprochable, ya lo ofendí. Entonces yo ahora le digo, Víctor, mira, perdóname, hace 10 minutos yo te ofendí, te dije tal cosa, no debía haberlo dicho, etcétera, etcétera. Si hay algo que voy a hacer, no es decirle excúsame. Hermanos, aprendamos que excúsame no es la palabra para pedir perdón. Excúsame cuando yo tengo un accidente. Yo te choco, ay, excúsame. Pero eso no puede ser igual a que cuando yo te ofendo. ¿Verdad que no? Entonces, perdóname es la palabra. Porque yo no le digo a Dios, Señor, excúsame que ayer yo tal y tal cosa. Para que Dios me diga, sí, yo te perdono. No, porque... Entonces, bueno, ¿sabes qué? Cuando lo ofendí, yo era reprochable. Cuando le perdí perdón, yo soy irreprochable. La irreprochabilidad tiene que ver con lidiar con mi pecado apropiadamente tan pronto sea posible. De eso es que trata. Y eso puede ser incómodo. Yo recuerdo en la iglesia nuestra hay un grupo de personas que crecieron conmigo, eran adolescentes, ahora están algunos casados y hasta con hijos, pero me siguen diciendo tío Miguel. Lo cual yo creo que es muy bonito porque implica que somos como una familia y una de ellas vino, se llama tío Miguel, Katy la conoce mucho, fue Angie, y ella es muy sanguínea, dice, tío Miguel, ¿tú te acuerdas un día
Yo te estaba predicando y a mitad de la prédica tú dijiste que tenías que pararte porque te acordaste que había ofendido a tía Katy. Y que tú tenías que pedirle perdón. Le pedí perdón ahí en la congregación. Oraste, le pediste perdón a Dios y luego seguiste predicando. Y yo dije, yo ni me acordaba de eso. Pero, ¿sabes qué? Gracias por acordarme. Yo pasé de reprochable a irreprochable en medio de la predicación. Lidié con mi pecado. Y estoy seguro que el Señor me perdonó. Nosotros no podemos estar guardando tanto la apariencia que no nos importa lo que Dios piense, pero sí nos importa lo que otros piensen. No, mi problema primero es Dios. Él me ve, Él me escucha. Además, todo pecado es contra Dios. Antes de ser contra Katy, es contra Dios. Él es mi juez. Pero tienes que modelar que somos personas de carne y hueso, pecadores, pero que sabemos lidiar con el pecado. Tenemos que modelar eso, pero el orgullo no nos deja. Entonces, ahí están los requisitos para Pablo. Entonces, ¿cuáles son las áreas de irreprochabilidad? El hogar, la iglesia, la sociedad, buena reputación afuera, en su trabajo, en sus relaciones. Pero el requisito es irreprochabilidad. ¿Por qué? Bueno, hermano, tú y yo representamos a Dios. Número 2, todo discípulo cuando es entrenado bien será como su maestro. Número 3, yo tengo que imitar a Dios. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo he oído pastores decir, no, a mí que no me imiten, que imiten a Cristo. Es verdad que es a Cristo que deben imitar. Pero la gente necesita a alguien de carne y hueso que lo pueda como animar a imitar a Cristo. Y eso fue lo que Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, perdón. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es como la niña que le dice a su mamá que tiene miedo en la noche, que le deje la luz prendida, que no se vaya, y la mamá le dice, no te preocupes, que Jesús va a estar contigo, tú sabes que Jesús nunca te deja. Y ella le dice en un momento, sí, mami, pero yo quiero a alguien de carne y hueso que esté conmigo. Bueno, eso es, yo necesito a alguien de carne y hueso que me diga, esto es posible, mira, tengo una vida de piedad y soy como tú, y Dios me ha hecho así. Eso fue lo que Pablo hizo. Y la otra razón por la que yo necesito cuidar mi vida moral, mi carácter moral, es que una mala conducta mía no me ayuda a que el otro oiga mi mensaje. Porque los hechos hablan más alto que las palabras. Entonces, irreprochabilidad implica santidad en todas esas áreas que mencioné. Y santidad es la marca número 1, o debe ser, de aquellos que quieren servir a Dios. Dios, todo lo que se relaciona con Dios, Él le llama santo. Su palabra es la palabra santa. Su espíritu es el Espíritu Santo. Aquellos que son nacidos de nuevo, en las cartas de Pablo, son llamados a los santos en Éfeso. Ese es como su objetivo principal. Yo tengo que cuidar mi santidad, literalmente hablando. Tú sabes por qué Dios carbonizó los 2 hijos de Aarón, ¿verdad? No fue solo porque ellos ofrecieron fuego extraño. Eso fue lo que se vio. Pero eso no fue lo que Moisés le dijo a Aarón, porque ofrecieron fuego extraño, aunque fue lo que evidenció el problema, sino porque tú sabes lo que Dios ha dicho, que de aquellos que se acercan a Él, yo seré tratado como santo. Esa fue la razón. Y por tanto, como no me trataron como santo, jugaron con lo sagrado y yo no tuve otra opción. Pero nosotros podemos jugar con lo sagrado. Porque nosotros continuamente, los pastores, estamos manejando cosas sagradas. La palabra es sagrada, el púlpito es sagrado. Las ovejas son sagradas en el sentido de que fueron compradas por Cristo. Enterramos a gente que va para el cielo, para el infierno. Eso es sagrado. Casamos personas que representan la unión de Cristo con su iglesia. Eso es sagrado, pero no acostumbramos a eso. Y uno de los señalamientos de Dios para los sacerdotes de Israel, una de las acusaciones fue que no enseñaron a mi pueblo a separar lo profano de lo sagrado.
Por eso uno de los valores no negociables de nuestra iglesia, y que es enseñado antes de unirte a la iglesia como miembro, te enseñamos todo lo que creemos como doctrina, te enseñamos los valores no negociables. Uno de ellos es mantener siempre la diferencia entre lo ordinario de nosotros y lo extraordinario de Dios. Esas dos cosas no se parecen. Nunca se van a parecer. Y lamentablemente la mundanalidad que nos rodea, que como nos rodea la aceptamos como normal, es el obstáculo número uno para la santidad, que debe ser la característica número uno. Me quedan 5 minutos. Tito, tal vez escribe a Tito ahora, para hablar del carácter moral de un pastor. Tito 1, 6-9. Esto es, si alguno es irreprensible, con Timoteo la palabra fue traducida como irreprochable, muy parecida. Y si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos. En Tito es un poco más pesado porque habla de hijos creyentes. La palabra ahí epista, que algunos la traducen como fieles. No acusado de disolución y de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar a otro con sana doctrina y refutar a los que contradicen. La palabra ahora irreprensible, en el original, parecida a la otra, es no, y kaleo, que sería la otra palabra que la forma, es presentar cargos legales contra alguien en un tribunal de justicia. O sea, alguien contra quien tú no puedes presentar cargos, porque ya has lidiado con ellos. En nuestro país decimos alguien que no tiene cola que le pisen, porque él vio la cola y la cortó. En otras palabras, ofendí a mi hermano, esa es la cola. La vi y la corté. ¿Cómo lo hice? Le pedí perdón. No condenable de parte de otro. Y yo creo que nosotros tenemos que ganar más conciencia de la importancia que tiene el carácter moral nuestro para honrar a Dios, número uno, para poder ayudar a otros a que puedan hacer lo mismo y formar un carácter moral. Decía Robert Murray McCheyne, fue un ministro del pasado, presbiteriano, muy reconocido. Murió jovencito y dejó un gran legado. 30 años y dejó un gran legado. ¿Te imaginas que a los 30 años tú dejas un gran legado? Decía, la mayor necesidad de mi gente es mi santidad personal. Él no se está poniendo en el lugar de Cristo con eso. Lo que está diciendo es, mi gente necesita a un pastor que camine en santidad delante de Dios. Porque ahora Dios me puede usar de mejor manera y ellos tienen un ejemplo que imitar. Nuestra alma, siguiendo con su cita, debe ser un espejo de Cristo. Debemos reflejar cada característica. Por cada gracia en Cristo debe haber una contraparte en nosotros. ¡Wow! Por cada gracia en Cristo, por cada uno de sus atributos comunicables, debe haber una contraparte en Cristo, en nosotros. Sí, porque nos crearon a su imagen y semejanza como espejos para reflejar su carácter. Recuerda 1 de Pedro 2:9, que somos nación santa, sacerdocio real, pueblo escogido para posesión de Dios, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué fue que nos escogieron? Para proclamar. ¿Cómo yo hago eso? Lo hago con los labios y lo reflejo con mi vida. ¿Qué es lo que voy a hacer con mis labios y con mi vida? Proclamar las virtudes. Ahí está la contraparte de que estaba hablando Robert McCheyne. Por cada mirada a uno mismo, mira a Cristo 10 veces. Y Ken Hughes, un pastor todavía que está vivo, ya avanzado en sus años, decía que la iglesia de hoy es corintia en esencia, en su corazón, en su interior. Y eso hace entonces que nos acostumbremos al pecado. Tú sabes, es con todo. Tú sabes que hace 30 años, si tú leías que violaron a un niño, te dices, wow, imposible. Ahora tú lees en los periódicos que violaron a un niño y te dices, wow, qué pena. Pasa la página y sigue. Como que nada ha pasado. Pero ya nos acostumbramos. Tú te desensibilizas a lo que te expone. Por eso es que no quiero ver televisión, no me quiero insensibilizar. Y eso es con todo. Sabes que cuando pasó la guerra de Corea,
Los estudios demostraron que muchos soldados norteamericanos murieron con las armas sin disparar. Y cuando hicieron los estudios, descubrieron que lo estaban entrenando con siluetas, que eran como muñecos ficticios, disparándole al pecho o a la cabeza, pero lo estaban entrenando con tiro al blanco. Y pasaron entonces a entrenarlo con siluetas humanas, ficticias, pero siluetas humanas con cabeza y pecho, porque cuando lo entrenaron con el tiro al blanco, con la dana, como que ahora al ver un humano, como que le era pesado dispararle. Tenían que insensibilizarlo para hacerlo. ¿Te imaginas lo insensible que estamos a la vida humana cuando vemos cientos de muertes de ese tipo en la televisión? Ok, yo tengo que cerrar porque es exactamente 1 hora. Me quedó material, pero recuerda algo, que cuando el pastor le pierde el temor al pecado o a la santidad de Dios, cuando el pastor le pierde el temor a la santidad de Dios por la manera como maneja la palabra, el púlpito, lo que dice el sermón, a la gente le pierde el temor al pecado. Y cuando la gente le pierde el temor al pecado, el pastor y la gente se aparta de Dios. Y cuando el pastor y la gente se aparta de Dios, el pueblo no experimenta lo que los puritanos y reformadores llamaron la presencia manifiesta de Dios. Eso no es milagros y hablar en lenguas y demás. La presencia manifiesta de Dios es vidas transformadas, matrimonios reparados, santidad respetada, nuevos miembros agregados. Dios está vivo, hay gozo. La iglesia primitiva tenían todos en común, se ayudaban unos con otros. Esa es la presencia manifiesta de Dios. Pero lamentablemente, cuando eso ocurre, el pueblo de Dios sigue sus reuniones dominicales, semanales, grupos pequeños, y crece contento sin la presencia manifiesta de Dios. Y las actividades religiosas de toda la semana le hacen creer que Dios no se ha apartado de ellos. Padre, gracias por tu palabra, por tu recuerdo, aún para mí mismo, Dios, que tú nos has entregado una posición preciosa, pero que es pesada, es seria. Pero la única esperanza que el mundo tiene es el Evangelio predicado a través de hombres y mujeres en sus respectivos contextos que modelan a otros hombres y a otras mujeres y a niños lo que es el poder del Evangelio, porque tienen vidas moldeadas y definidas por el Evangelio. Es importante poder definir el Evangelio, pero es más importante tener una vida definida por el mismo Evangelio. Ayúdanos, oh Dios. Perdóname, perdónanos cuando te hemos fallado en muchas de estas áreas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.